Queremos dar un saludo cordial a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros para este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos. Qué hermoso es que nos podamos reencontrar semana a semana, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo. Pero acá está la Iglesia del Señor, firme y unida. Y así como Iglesia unida y que persevera y continúa en la obra del Señor, ustedes con nosotros vamos a participar de este tiempo de adoración donde seguimos con el tema y la serie que hemos titulado Dios tiene el control. Todos tenemos preguntas en tiempos de incertidumbre y a veces se las planteamos al Señor, como lo hacía el profeta Habacuc. Pero qué hermoso saber que Dios responde, aunque a veces no es de la manera que esperamos. Pero siempre dará su respuesta. Aprendamos a confiar en un Dios bondadoso y soberano, y el día de hoy reflexionemos y participemos del culto con alegría. Participemos de este tiempo de adoración con todo el corazón. Vamos a invitar al ensamble de nuestra iglesia para que nos ministre en este tiempo de adoración. Amén. Señores, hoy te rendimos adoración, como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración, como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos amó, a ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Y amén. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración, como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración, como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos amó, a ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Y amén. Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración, exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 eres
exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Levanten su voz las damas. Entraré a tu presencia, Dios, con sacrificio de alabanza. Caballeros, con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Su nombre hay que adorar. Exáltale. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará
agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes, amada Iglesia de Cristo. Hoy, agradeciendo al ensamble de nuestra iglesia por las alabanzas al Todopoderoso Señor Dios, estamos la familia Ortiz, mi esposa Rosario y un servidor para tener este tiempo importante, el tiempo de la intercesión por las misiones. Hoy hablaremos y oraremos sobre la capacitación misionera y Centroamérica, donde tenemos en Guatemala, tenemos misiones, bueno, todo Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos ahora en Honduras, donde tenemos ahí participación como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, vamos a empezar con este principio misionero. Así es, un saludo querida iglesia, en ese día del Señor. Hoy día vamos a recordar el principio importante de la misionología y es la importancia de la capacitación del misionero. Y la base de esa capacitación para todo siervo de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. Entonces, vamos a recordar lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Ahí está la base de la formación teológica, la formación doctrinal para el ministerio. Dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario, es importante recordar esto. La palabra de Dios tiene que ser siempre el fundamento de la formación teológica del siervo de Dios, para que entonces, con el conocimiento de la palabra, adoctrinado en la palabra, formado en la palabra, lleno de la palabra, pueda dar entonces mucho en la obra de Dios donde el Señor lo lleve. Y que así sea para cada siervo. Amén. Muy bien, entonces, habiendo aprendido que la base
es la palabra de Dios en todo lo que es la capacitación para las misiones. Vamos a orar entonces por el continente de América, Centroamérica, Honduras, en la esperanza en Intibucá. Y vamos a orar por el pastor Antonio y Glenda González y sus hijos. Y vamos a orar por que Dios haga su obra aquí. Acompáñenme, por favor, en este tiempo de oración. Señor, muchas gracias por la misión. Gracias porque Cristo nos enseñó que en Él podríamos ir llevando su nombre a todo lugar, a toda criatura, a toda persona alrededor del mundo. Señor, y ahora queremos pedirte, Dios, que nos bendigas con esta obra preciosa tuya en la zona de Centroamérica, en Honduras. Señor, ponemos la esperanza en tus manos, esta zona de la esperanza, Señor, en Intibucá. Y rogamos, Señor, por tus siervos, el pastor Antonio y Glenda González, por sus hijos. Y pedimos sabiduría, protección y provisión. Sabiduría, protección y provisión para el ministerio que ellos están ahora, Señor, llevando a cabo. Tú les has encargado esta misión. Señor, rogamos para que el ministerio de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en esta zona, la zona de Azacualpa, de la etnia de los Lencas, que están en las montañas de Honduras, sean alcanzadas para la gloria tuya, Señor. Padre bueno, Padre santo, levanta obreros en esta iglesia para aún liberar, Señor, a muchas personas, Señor, de estas ataduras que ellos tienen. Señor, que los obreros que levantes puedan llevar, Señor, el amor tuyo, de tal manera que haya, Señor, el rompimiento de ataduras por el alcoholismo y por el ocultismo que se vive ahí. Padre bueno, también rogamos, Señor, por trabajo para tus hijos. Trabajo, Señor, para que ellos, en el amor tuyo, en la gracia tuya, Señor, puedan enfrentar las circunstancias de pandemia que se vive alrededor del mundo. Que no falte, Señor, trabajo para cada una de las familias que asisten a esta iglesia tuya. Señor Dios, muchísimas gracias. Te bendecimos y te adoramos. Y en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, ahora vamos a tener también la invitación a nuestro pastor Roberto Tamariz, bueno, la familia Tamariz, que a continuación tiene también anuncios importantes para todos nosotros. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestros amigos, la familia Ortiz. Algunos anuncios sumamente importantes para la marcha de nuestra iglesia. Sí, en esta oportunidad anunciamos nuestro curso de apologética que se va a realizar los domingos 4, 11, 18 y 25 de julio, de 4 a 9 de la noche. Nuestro expositor, el doctor David Hart. El tema, apologética para la edad postmoderna. Los informes e inscripciones están apareciendo en estos momentos en pantalla. Aparece el número telefónico en donde usted puede realizar su inscripción. Y también tenemos, Consuelo, nuestro nuevo inicio, ¿no?, de ciclo, el tercer ciclo de escuela bíblica en nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Pueblo Libre. Así que por favor vaya inscribiéndose porque tiene 2 semanitas, porque inicia el domingo 11 de julio. Tenemos todo un racimo, hermanos queridos, de cursos bíblicos, así que no hay pretexto, sigamos preparándonos aún en tiempos virtuales. Igualmente, recordemos nuestros cultos virtuales, esta nueva modalidad que permanece todo este tiempo. Nuestras reuniones, como siempre, en nuestros 4 horarios. A las 8, 9:45, 11:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Y gracias a Dios, hermanos, porque hay una buena noticia para cada uno de nosotros. Iniciamos nuestros cultos también presenciales, es decir, nuestros 4 cultos virtuales, pero ahora vamos a tener 2 cultos presenciales también, a las 8 de la mañana y a las 9:45 de la mañana. Así que qué bueno es poder reencontrarnos y vernos en la iglesia. Así que muy agradable. Animémonos, ¿no? Anímese aquellos que pueden asistir presencialmente a estos 2 servicios
a partir del domingo 4 de julio. correcto, ¿no? Así que gracias a Dios por este tiempo. Y algunas recomendaciones para estos dos cultos virtuales que inician el 4 de julio. ¿Alguna recomendación? Tenemos como primera recomendación el uso de doble mascarilla. Correcto, vamos a ver, cosita que me ayude. Es indispensable el uso de doble mascarilla. Una segunda recomendación, el protector facial. Y otra, igualmente importante, la puntualidad. Sí, y para ello, hermanos queridos, queremos pedirles que podamos asistir a estos dos cultos, tanto a las 8 de la mañana como 9:45, 15 minutos antes. ¿Para qué? Para no causar aglomeraciones tanto al inicio del culto como al final también. ¿Sí? Respetando siempre estas reglas que vienen de nuestro gobierno, que es importante, que habla del amor y el respeto entre el uno con el otro. Así que qué bueno poder reencontrarnos en ese tiempo también. Damos gracias a Dios por este tiempo y damos paso a la lectura de la palabra de Dios. Amados hermanos, vamos a tener la lectura bíblica. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Habacuc, el capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Invitamos al pastor Alfonso Insúa para la reflexión en la palabra de Dios. Un saludo cordial para todos aquellos que nos están viendo en este domingo, en este culto. Que Dios me los bendiga. Es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Continuamos, hermanos, con el estudio de la palabra del Señor del libro de Habacuc. Y esta vez, como ya se ha leído la palabra y agradecemos por la lectura de la palabra, Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 5, vamos ahora a desarrollar este capítulo 2, los 5 primeros versículos. Nosotros vemos que anteriormente, en las prédicas pasadas, se pudo estudiar todo el capítulo 1, en donde Habacuc hace una oración a Dios pidiendo justicia, pidiendo que Dios intervenga ante la maldad, ante la injusticia que se estaba dando en ese momento en Judá. Pero también vemos que Dios le responde y la respuesta que recibe el profeta no le agrada. No era de acuerdo a su teología, no era de acuerdo a lo que él tenía pensado y le increpa a Dios, diciendo que cómo era posible que Dios haga justicia trayendo a una nación pagana para que los conquiste, para que los oprima. Y el Señor le explica que él no lo iba a entender, pero esos eran sus planes. Y luego Habacuc lo que hace es clamar a Dios y decirle que si Él es santo, si Él es justo, si Él es un Dios grande y poderoso, tenía que guardar la vida de sus hijos. Es por eso que llegamos al capítulo 2, a un Habacuc que estaba esperando. Habacuc estaba teniendo confianza en que Dios le iba a responder, en que Dios iba a hablarle y a hacerle entender los planes que él tenía. Por eso yo veo en el versículo 1 del capítulo 2 que Habacuc tenía confianza de que Dios le iba a responder. Dice el versículo 1, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc tenía una actitud humilde y estaba buscando entender a Dios, estaba buscando esa sabiduría de Dios. Él muestra humildad al tener disposición de esperar la instrucción de Dios, esperar la respuesta de Dios y sobre todo ver cómo él iba a responder. Podemos ver, por ejemplo, al rey Salomón, cuando asume el reinado después de David, su padre.
Salomón, al ver un pueblo tan grande, tan difícil, tan numeroso, lo que hace Salomón es pedirle sabiduría a Dios para poder gobernar a ese pueblo. Nosotros podemos ver en Primera de Reyes 3:9 que dice la palabra: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Esto nos hace ver que la actitud que tenía el profeta no era una actitud arrogante, no había orgullo en su corazón, no se creía un sabelotodo, sino más bien él asume una postura de espera y de tratar de entender lo que Dios tenía para él. El apóstol Santiago nos comenta en el Nuevo Testamento que si hay falta de sabiduría, si hay falta de entendimiento, nosotros le podemos pedir a Dios que nos dé sabiduría. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero también vemos que no solamente el profeta tenía una actitud de espera, de alguna manera una actitud de confianza en que Dios le iba a hablar, sino que también él tenía una actitud de confianza en que Dios iba a responderle. Nosotros vemos cuando él dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Estas palabras indican de que él iba a esperar esa respuesta de Dios, entendiendo él que él había cuestionado de alguna u otra manera los designios que Dios le había dado. Y en una manera figurada él dice: yo estaré como un atalaya, yo estaré, pondré mi pie ahí, subiré a lo alto y estaré atento a la respuesta de Dios. Él iba a actuar como un atalaya en una torre. ¿Cuál era la función del atalaya en aquellos tiempos? Era una actitud vigilante. Antiguamente el atalaya o el centinela iba a la torre en la parte alta y estaba atento a dos cosas. Primero, estaba atento si el enemigo estaba en una situación de ataque a la ciudad, para que de esta manera él pueda avisar. Y también su función era estar atento a lo que sucedía fuera de la ciudad. Muchas veces los mensajeros venían a dejar algún recado, algún mensaje a las autoridades, y él era quien avisaba y daba la orden de alguna manera para que las puertas sean abiertas y ellos puedan enterarse del mensaje que venía. Él iba a esperar vigilante, decidido, e iba a velar para poder recibir lo que Dios le iba a comunicar. Él estaba atento a lo que Dios iba a decir. La frase que dice en el versículo: ¿qué he de responder tocante a mi queja?, tiene dos posibles interpretaciones. La primera es que el profeta estaba esperando una reprensión o un reproche de parte de Dios por su queja, y él estaba pensando lo que iba a responder. Pero esta intención o esta palabra, cuando dice reproche, es una corrección con sabiduría de parte de Dios para que él pueda entender. Pero también algunos dicen que el profeta esperaba la respuesta de Dios a sus cuestionamientos. ¿Para qué? Para poder tomar una actitud y poder someterse a la voluntad de Dios. Muchas veces estamos acostumbrados solamente a expresarle a Dios nuestras demandas o necesidades, pero estamos muy pocos dispuestos a escuchar la respuesta de Dios. Somos muy rápidos para pedir, somos muy rápidos para exigirle a Dios, somos muy rápidos para quejarnos delante de Dios, pero muchas veces nos falta paciencia y nos falta un poquito más de cordura para esperar también esa voz de Dios, esa sabiduría de Dios, esa respuesta que Dios puede tener para nuestras demandas o para nuestras vidas. A veces no estamos dispuestos a aceptar la respuesta de Dios, por lo que tomamos decisiones equivocadas. ¿Cuántos de nosotros no tomamos decisiones equivocadas por no esperar la respuesta de Dios, por no entender cuál es el plan de Dios para mi vida, para tu vida, por no entender qué es lo que Dios tiene para nosotros? Lo importante como cristianos es que debemos pedir sabiduría a Dios para poder entender su voluntad, no solamente en nuestras vidas, sino también cuál es esa voluntad de Dios para con mi vida, con mi familia, para con mi sociedad. ¿No? Debemos pedir
sabiduría, mucha sabiduría a Dios en oración para poder entender lo que acontece, lo que sucede. Habacuc no era indiferente a lo que sucedía en su sociedad, no era indiferente al dolor, no era indiferente a las cosas malas, al pecado que estaba viendo en su sociedad. Es por eso que también nosotros como hijos de Dios debemos orar, debemos clamar a Dios por sabiduría. No podemos ser indiferentes. Habacuc, como decía, no era indiferente a la corrupción. No podemos nosotros encerrarnos en cuatro paredes y simplemente esperar que afuera se hagan las cosas de una manera mientras yo no las cometo. Creo que nos compete, como hijos de Dios, orar, clamar a Dios, así como el profeta clamaba y le decía a Dios, haz justicia por este oprobio al injusto, lo que está haciendo el injusto sobre el justo, la corrupción que está habiendo. Nosotros también, como pueblo de Dios, debemos orar, debemos clamar a Dios para que la justicia de Dios actúe. Por ningún motivo, y así su voluntad no esté clara, debemos tener un espíritu altivo, ¿no? El profeta fue humilde. El profeta esperó con la cabeza abajo la respuesta que Dios tenía para él con respecto a las quejas que él le había dado. Pero también podemos ver en el versículo 2 la responsabilidad del profeta ante la respuesta de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué podemos ver aquí en estos dos versículos, en el versículo 2 y 3? El profeta tenía que tomar dos actitudes y obedecer a la respuesta de Dios. Lo primero que veo es que la revelación de Dios es clara y tenía que estar por escrito. Dios responde al profeta y le ordena directamente que ponga la visión por escrito en tablas. En aquella época los anuncios importantes eran escritos en tablas con barro o cocido o con arcilla, y de esta manera se ponían en lugares visibles para que todo el pueblo y las personas puedan enterarse del anuncio. La visión tenía que estar expresada en forma clara y entendible, es lo que está en el trasfondo de esta frase. El pueblo tenía que leerlo y entenderlo. Para que se pueda leer y comprender, y de esta manera no solamente el pueblo lo iba a entender, lo iba a leer, sino que también lo iba a transmitir a otros para que toda la comuna o toda la comunidad o todo el pueblo se entere del mensaje. Cuando el texto dice que se lea, también en el trasfondo hebreo de esta palabra leer significa también proclamar, ya que en aquella época esos mensajes se leían a voz en cuello, ¿no? Se leían en voz alta. En medio de su justicia por el pecado, Dios revela la forma de alcanzar la bendición por parte de su pueblo, a pesar de tan lamentable situación que le iba a venir. Ahí podemos ver nosotros la gracia de Dios, ¿no? La salida que le estaba dando Dios al pueblo para que el pueblo pueda alcanzar bendición. Que la visión sea escrita en tablas tiene dos propósitos claros. El primero es un propósito de testimonio y de juicio. ¿Testimonio por qué? Testimonio porque esas palabras quedarán escritas para la posteridad y se podrá comprobar el cumplimiento de la palabra de Dios. De testimonio porque el pueblo la iba a leer y no iba a tener ningún pretexto para decir que no sabía cuál era la voluntad de Dios. Yo te digo ahora, qué importante es proclamar la palabra de Dios y estar en una actitud, y no estar en una actitud pasiva y callada. Qué importante como cristianos, como hijos de Dios, es entender, leer, estudiar, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y sobre todo es proclamarla. No ser hijos de Dios de alguna manera mudos, en donde solamente veo por mí. No, Dios nos ha mandado a proclamar, a compartir su palabra. Y qué importante es transmitirla y enseñarla en forma correcta. Dios le dijo al profeta,
escríbele en una tabla y en el fondo está que sea claro, sencillo y visible. Y creo que nosotros debemos también compartir esa palabra de una manera correcta y clara para que las personas puedan entender y puedan conocer quién es nuestro Dios y nuestro Salvador. No solamente la revelación tenía que ser escrita y en forma clara, sino que también el profeta tenía que tomar una actitud. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurare hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Algo muy importante que quiero que notes es que Dios no le revela a Habacuc cuándo va a pasar. Dios no le dice a Habacuc cuándo se va a cumplir o cuándo va a iniciar esta visión, ni qué tiempo va a durar. Ni siquiera le asegura a Habacuc que él iba a estar en todo el desarrollo de esa visión. Pero Dios sí le asegura algo a Habacuc, es que su palabra profética dada es segura. Y esa palabra apunta hacia un fin, o sea que esa palabra se va a cumplir de todas maneras. Y no se va a cumplir en el tiempo humano, en el entendimiento humano, sino que se va a cumplir en el tiempo, la voluntad y la determinación del Dios Todopoderoso. Dios lo anima a esperar con paciencia y determinación el cumplimiento de su palabra. Por dos motivos tenía que esperarla con determinación. Lo primero que yo veo acá es que la palabra dada por Dios siempre se va a cumplir exactamente como Él lo determina, porque no hay nada humano que se pueda oponer a los designios de Dios. Y también porque la palabra de Dios no es como la palabra del hombre que puede caer en mentira. La palabra de Dios es verdad. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento nos habla con respecto al cumplimiento y a la veracidad de las profecías. Él afirma lo siguiente en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso yo te digo hoy día, debemos confiar en los tiempos de Dios y no en los nuestros, y tener paciencia para poder entender y que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Debemos confiar en las promesas y en el poder de la palabra de Dios, la cual es veraz. Dios no miente. Debemos despejar de nuestro corazón toda duda y temor. Y entiéndeme en estos tiempos que pasamos, despeja de tu corazón toda duda y temor, porque aunque tardare, sus promesas se cumplirán. Escúchame bien, aunque humanamente parece que demoran, las promesas de Dios se van a cumplir. Esperan con firmeza y determinación aún los sucesos cuando no sea contraria a las cosas, cuando aún de repente estamos pasando situaciones negativas o difíciles, nosotros debemos esperar con determinación y con firmeza, y debemos seguir en una convicción clara, aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios se va a cumplir. Como un último punto, vamos a ver nosotros en el versículo 4 del capítulo 2, la solución de Dios ante el reclamo del profeta. Dios tenía una solución. Dios tenía todo un plan que inicialmente Habacuc no lo entiende, por eso le reclama. Por eso le dice, ¿cómo es posible que tú, siendo un Dios santo, vayas a actuar, vayas a dejar que una nación impía venga y nos haga trizas, ¿no? Venga y nos subyugue, venga y nos maltrate? Ese era, de alguna manera, era el sentir del corazón de Habacuc. Pero cuando recibe la respuesta de Dios, yo creo que el corazón de Habacuc se apacienta y entiende y comienza a tener esa sabiduría que solo Dios nos puede dar, y comienza a entender cuál era el plan
de nuestro Dios. Dice en el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tremendo versículo, tremenda palabra de Dios, que nosotros vemos que el apóstol Pablo usa este versículo para poder delimitar la doctrina de la justificación. Pero vamos a centrarnos en el texto histórico de Habacuc. Este es el punto crucial de toda la revelación de Dios a Habacuc. Aquí le da la manera como el pueblo iba a alcanzar la bendición y la protección de Dios. También como Dios, vemos acá cómo Dios hace un contraste entre el orgulloso y el justo. Así como también Habacuc en el capítulo 1 hace un contraste, ¿no es cierto?, entre el justo y el impío. Acá Dios hace un contraste y una diferencia entre estos dos, porque vamos a ver nosotros de que las personas orgullosas, su alma no es recta, y para ellos habrá una condenación, un juicio de Dios. En cambio, el justo vivirá por su fe. ¿Qué podemos ver en este versículo 4? Podemos ver dos cosas: la actitud y el destino de los orgullosos y la actitud y el destino de los justos. En cuanto a la actitud y el destino de los orgullosos veo yo que pueden estar divididos en dos grupos. Me atrevo a decir que un primer grupo que vemos de orgullosos, de gente que actuaba impíamente, no se refiere a los caldeos, sino que se refiere a los mismos habitantes del pueblo de Judá. Porque estos habitantes se estaban comportando en una manera impía y orgullosa, de alguna manera explotando a sus iguales con el poder que tenían, o de alguna manera haciendo injusticia, torciendo la ley. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 1? Nosotros podemos ver de que estos tenían las mismas actitudes de los caldeos, ya que ellos sí conocían la palabra de Dios. Por eso el juicio iba a ser fuerte para ellos. Esto lo vemos cuando Habacuc en primera instancia se queja de la iniquidad, se queja de la destrucción, violencia, pleito y contienda que se daba delante de sus ojos de parte de las autoridades del mismo pueblo. Eso lo vemos en el capítulo 1. Clamaba a Dios que la ley era debilitada y el juicio no se daba según la verdad, y el impío de alguna manera oprimía al justo, cometía actos de violencia, de corrupción, torcía las leyes a su favor, actuaba en injusticia y no actuaba en la verdad. Pero ahí está hablando del poblador de Judá, no habla de los caldeos. Entonces hay un primer grupo que caería en este rango de los orgullosos, y era aquella gente que no debía serlo, porque conocía de la palabra de Dios, conocía a Dios, pero sin embargo había entrado el orgullo en su corazón y ellos simplemente no decidían o no habían decidido obedecer a Dios. Pero también vemos que el orgullo de los caldeos, de este pueblo que Dios había escogido para poder oprimir, ¿no?, al pueblo de Judá, Dios afirma que los caldeos eran una nación cruel, presuntuosa, una nación que quería conquistar todos los pueblos, una nación que se basaba en su propia justicia, y era una nación que sentía orgullo de su poderío y le daba de alguna manera a su Dios, ¿no?, al Dios de ellos, de los caldeos, crédito por las victorias que ellos tenían. En otras palabras, ellos no tenían en cuenta al Dios de Israel, ni su voluntad. No tenían en cuenta que ni siquiera ese Dios poderoso de Israel era que en su voluntad permisiva les permitía que ellos puedan invadir Judá. El orgulloso, el impío, no tenía en cuenta ni siquiera la palabra profética de Dios, ni siquiera la esperaba y no la creía. Muchos hijos de Dios caen en esta categoría, conociendo la verdad, conociendo la palabra, conociendo la voluntad de Dios, habiendo hecho una decisión por Jesús como Señor y Salvador, al momento de vivir como padres,
como trabajadores, como miembros de esta sociedad, actúan en forma injusta, actúan como si no conocieran a Dios, actúan como si no tuvieran a Dios en sus vidas, actúan con maldad, con falta de verdad, actúan en mentira. Y eso no debe ser así. El Hijo de Dios debe actuar en justicia, en verdad, debe actuar en amor, dice la palabra del Señor. Pero este versículo 4 también nos habla del otro grupo, de la actitud y el destino de los justos. Mas el justo por su fe vivirá. Viendo este pasaje desde un punto de vista del contexto histórico de Habacuc, nosotros podemos ver de que el justo era aquel que no cometía injusticia, que evitaba los sobornos y pleitos, que no estaba metido en corrupción, que actuaba de acuerdo a la justicia y la verdad. El justo es el que tenía temor de Dios y actuaba de acuerdo con sus principios y de acuerdo a la palabra de Dios. Este justo esperaba la voluntad de Dios, esperaba la palabra de Dios, guardaba la palabra de Dios y se movía de acuerdo con la esperanza que Dios le daba a través de su palabra. Pero ¿qué significa por su fe vivirá o qué se refiere el verbo vivir? Podemos ver en el texto bíblico que los justos estaban padeciendo antes de la llegada de los caldeos, estaban siendo oprimidos por los mismos habitantes de Judá, no por los caldeos. La profecía también habla de una invasión muy fuerte de los caldeos con consecuencias terribles, ¿no? Muerte, sufrimiento, miles de personas llevadas al cautiverio. Profetas que son contemporáneos a Habacuc hablan también del juicio divino que hizo Dios en esa época. Por ejemplo, Abdías, Jeremías, Lamentaciones, en Sofonías encontramos relatos sobre ese juicio fuerte de Dios. Lo que el texto subraya en estos dos pasajes de aquí de Habacuc 2:4 es que es la forma como vivía el justo por su dependencia a la palabra y a la voluntad de Dios. O sea, el justo por la fe vivirá tiene que ver como con la actitud que tenía aquella persona que creía en Dios, que confiaba en Dios, aquella persona que esperaba la voluntad de Dios en su vida. Entonces podemos ver que esto tenía que ver de alguna manera con una dependencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Además vemos que en el versículo 4 que hemos leído, la palabra emuna en hebreo, que se traduce fe, connota un estado de fidelidad, lealtad, estabilidad y permanencia. Por lo tanto, Dios está declarando que en las circunstancias que iban a venir, mientras iban a venir y luego se iban a desarrollar, ¿no? que se iban a cumplir, el justo debe tener las siguientes características. O sea, el que era justo delante de Dios era la persona que se iba a caracterizar por su fidelidad a Dios. Era la persona que iba a vivir día tras día consecuentemente a la voluntad de Dios, sea lo que sea que esté pasando, sea bueno, sea malo, no se iba a mover de esa voluntad de Dios. La persona justa era el que actuaba de acuerdo a la ley y a la voluntad de Dios. Era la persona que no iba a vacilar en su camino recto, iba a seguir siempre perseverando en la voluntad de Dios sin importar las dificultades, sin importar las situaciones difíciles. O sea, en definitiva, esta persona iba a vivir en fe, a la palabra, a los mandamientos de Dios. El justo es el que se mueve de acuerdo con la voluntad de Dios, que espera en su palabra, vive, la proclama y también lo demuestra con la actitud de su vida. Cree en su palabra y en las promesas de su Dios y espera pacientemente, escúchame bien, el cumplimiento sin retroceder ni dar marcha atrás. Esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en Hebreos 10:35, ¿no? Esta profecía de Habacuc, en este sentido, cuando dice el escritor de Hebreos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor bíblico señala que los creyentes han mantenido su testimonio
a pesar del sufrimiento, y luego nos presenta toda, como se dice, la galería de los héroes de la fe, para estimularnos en este sentido a perseverar en fe, a creerle a Dios, a seguir en rectitud, a seguir viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, pase lo que pase, vivas lo que vivas, tenemos que seguir perseverando hasta el final. Pero también vemos que este versículo de Habacuc tiene un alcance en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Romanos 1:17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto contigo que me estás escuchando? El apóstol Pablo aplica este versículo, lo trae desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para revelar una verdad, para revelar la voluntad de Dios para con el mundo, con las personas. El apóstol Pablo aplica este versículo de Habacuc 2:4 como base para la doctrina de la justificación por la fe, que no es otra cosa que creer en Jesús y la obra que Él realizó en la cruz del Calvario al dar su vida por nosotros y pagar con su vida el precio por nuestros pecados. Jesús es la justicia revelada de Dios. Al momento que creemos en Dios por la fe en Cristo, no solamente alcanzas la salvación, sino que somos declarados justos delante de Dios, no por mérito propio, sino por la fe en Jesucristo y por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En otras palabras, esos méritos de Jesús delante de Dios, somos declarados justos delante de Dios por la fe en Jesucristo. Esos méritos son aplicados o imputados al pecador para declararlo justo delante del Padre. ¡Qué bendición! Porque la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados se obtiene no por méritos personales, no por guardar la ley, como dice Gálatas 3:11, no por ser buena gente, ni por sentirme yo bueno, sino que la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna y el poder conocer a Dios se da a través de la fe en Jesucristo. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Pablo indica que el justo, aquella persona que quiere alcanzar salvación y vida eterna, tiene que tener fe en Cristo Jesús. Jesús es la justicia revelada de Dios para nosotros. Por eso Él vino a pagar el precio por nuestros pecados. De esta manera, el mensaje de Habacuc en el Antiguo Testamento viene al Nuevo Testamento, se unen y se complementan para poder ver ese tema de la justificación por la fe. ¿De qué manera puedo yo alcanzar salvación, perdón de pecados, vida eterna, ser transformado? Porque el ser justificado por la fe en Cristo indica transformación de vida. No solamente no es un evento externo a mí, es un evento interno. Hay una transformación interna por haber puesto mi fe en la persona de Jesucristo. Por eso Romanos dice en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si bien es cierto, somos justificados por la fe de Jesucristo, por la fe en Cristo, y somos declarados justos delante del Padre, la fe también indica una permanencia, la fe también indica una vivencia, la fe indica que vamos para adelante, ya no vamos para atrás, sino que vamos hacia adelante. La fe indica que yo voy a vivir como un hijo de Dios, que yo voy a vivir en la nueva naturaleza, que yo voy a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Yo quiero decirte hoy día, ¿quieres tú poder conocer a Dios? ¿Quieres tú poder tener perdón de pecados? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Es necesario que pongas tu fe, tu esperanza en Cristo Jesús. Él ya lo hizo todo en la cruz. Él ya pagó por el precio de nuestros pecados.
Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que lo envió a su Hijo, para aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos ya la tienen, pero de repente hoy día tú la puedes alcanzar si pones tu fe en Cristo Jesús. Por eso sigamos adelante, sigamos perseverando, hermanos, aun cuando hayan situaciones difíciles, sigamos viviendo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la medida y a la altura de lo que somos en Cristo Jesús. Dos cosas para terminar. Al que ya cree en Cristo Jesús, persevera. Esa fe constante, esa vida constante en Cristo Jesús está ligada a la santidad. Sigue perseverando en fe. Y a aquellos que no conocen a Jesús y tú quieres conocerle, recibir perdón de pecados y vida eterna, yo te animo a que puedas orar conmigo hoy día. Inclina tu rostro, ora conmigo y dile: Señor, yo te pido perdón por mis pecados, yo te pido perdón por las maldades que he cometido, tal vez por mi ignorancia a tus mandamientos o tal vez por rebeldía. Te pido perdón, me arrepiento de todo corazón y en este día quiero que tú entres a mi vida. Te invito como mi Señor y como mi Salvador, para que a partir de ahora tú puedas gobernar mi vida y yo pueda tener la fuerza y la fortaleza de seguir tu palabra. Te doy gracias porque sé que eres un Dios bueno. Si tú has hecho esta oración conmigo, yo te invito a que tú puedas dirigirte al WhatsApp que aparece a continuación, o también en la página del Facebook hay un link donde tú puedes entrar y te estarán esperando gustosamente los consejeros para poder hablar, indicarte, para poder conversar sobre la decisión que has tomado. Que el Señor les bendiga y que sigamos teniendo esa fortaleza y esa fuerza para seguir adelante aún en medio de las dificultades. Una vez más, saludarles y agradecer al Señor por esta hermosa palabra que hemos escuchado esta mañana. Gracias por esta palabra que nos alienta, nos bendice y nos desafía también. Pero ahora permítame, junto con ustedes, poder llevar nuestros corazones al Señor y dar gracias por la vida que nos da, por los recursos que pone en nuestras manos. Como administradores, tenemos que pedir sabiduría al Señor para administrar bien lo que Él nos ha encargado. Vamos a dar gracias por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas que traemos a la casa del Señor, a la presencia de Dios y para la obra de Él. La Escritura nos enseña, como Jesús cuando compartía con sus discípulos y también con las personas que estaban alrededor, aún con los religiosos, y a ellos les dijo: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Nuestro buen Señor Jesús nos enseñó entonces a vivir en justicia y en amor. Y en esa justicia y amor nos insta y nos motiva a adorarle también, ¿cierto?, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Así que oremos por los diezmos y las ofrendas que hemos traído al Señor. Padre bueno, te damos gracias por esta enorme bendición, de las fuerzas que nos das, de la salud que nos permites, Señor, tener, Señor, y del trabajo que aún, Señor, nos permites también estar en él. Gracias, Dios. Rogamos también por aquellos, Señor, hijos tuyos, hermanos nuestros en la fe, que, Señor, están necesitados de un trabajo. Padre, provéeles también y ábrele las puertas de ese trabajo para que juntos podamos adorarte como tú nos has enseñado, con todo lo que nos has dado. Todo es tuyo, Señor. Pero, Señor, te entregamos esta parte como, Señor, parte de nuestra adoración, como parte de nuestra gratitud. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos. Bendice los diezmos,
bendice las ofrendas, bendice al dador alegre, y con tu misericordia, Señor, provee, Señor, aún mucho más, para que tu casa, Señor, siga extendiendo el reino de los cielos, el reino de Dios, a todas las personas. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí van apareciendo en sus pantallas las cuentas donde usted puede estar adorando a su Señor y, por supuesto, dándole las gracias a Él. Agradecemos a Dios por este hermoso tiempo que hemos pasado del culto de adoración a nuestro Dios. Y también vamos a elevar nuestras voces y nuestros corazones al Señor en este tiempo de alabanzas. Que Dios, su misericordia y su paz les esté acompañando. Cantemos juntos y alabemos a nuestro Señor. Tu voz, Señor, vengo a escuchar y un clamor hoy levantar. Yo necesito de tu paz. Sé que mi ser puedes cambiar, moldeame a tu voluntad. Yo en tus manos quiero estar. Transformaste, me has dado la razón para vivir. Solo tú puedes cambiar mi esclavitud en libertad. Hoy yo vengo a proclamar que eres grandioso, glorioso. Solo tú puedes saciar toda mi necesidad. Solo tú puedes sanar mi corazón, Jesús, y darme libertad. No buscaré otro lugar, solo en ti puedo encontrar lo que mi vida llenará. Ayúdame a reconocer y a entender que débil soy, que sin ti nada puedo hacer. Tú me perdonaste, me has dado la razón para vivir. Solo tú puedes cambiar mi esclavitud en libertad. Hoy yo vengo a proclamar que eres grandioso, glorioso. Solo tú puedes saciar toda mi necesidad. Solo tú puedes sanar mi corazón, Jesús, y darme libertad. Vamos a proclamar que somos libres en el Señor. Y decimos así: yo soy libre en ti, Jesús. Yo soy libre en ti. Yo soy libre en ti, Jesús. Yo soy libre en ti. Yo soy libre en ti, Jesús. Yo soy libre en ti. Yo soy libre en ti, Jesús. Yo soy libre en ti. Solo tú puedes cambiar mi esclavitud en libertad. Hoy yo vengo a proclamar que eres grandioso, glorioso. Solo tú puedes saciar toda mi necesidad. Solo tú puedes sanar
le da